Feliz a los padres que están aquí presentes. Feliz Día del Padre y pues que pasen un día con sus hijos muy feliz. Gracias, Marianita, Dios la bendiga, hermosa. Muchas gracias a todos los papás, un feliz día para todos, que el Señor los bendiga grande. Ay, me van a hacer llorar. Bueno, vamos a orar por esos padres hermosos que están en este lugar. Se ponen de pie, por favor, vamos a bendecirlos. Hemos preparado este detalle con mucho cariño para los papás, así que por favor pónganse en pie los papitos, vamos a orar por ustedes y vamos a entregarles un detalle con mucho cariño. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por cada uno de estos padres, por nuestros propios padres, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu favor.
Te pido, Señor, que siempre los acompañes, les des la fuerza, la sabiduría, la guianza de tu Espíritu, Señor. Rodéalos de tu amor, rodéalos de tu gracia, de tu bondad, y así como tú, que eres ese Padre por excelencia, seas ese ejemplo, esa fuerza y esa guía para ellos. Que sus hijos, Señor, puedan seguir sus pasos, y que sus pasos, Señor, siempre sean dirigidos a ti. Ayúdalos, bendícelos, fortalécelos y susténtalos cada día, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un feliz día para los papás. Vamos a pasar a entregarles un detallito, un aplauso con ganas, eso. Hemos preparado un presente para ustedes con mucho cariño porque son muy importantes y especiales también para nosotros. Bueno, Dios es bueno, amén. Esta mañana ponía, no sé si algunos vieron, les llegó un texto, un versículo donde es una promesa de que Dios bendice a aquel hombre que anda en integridad. Dice que afortunados son los hijos que vienen después, ¿sí? Me gustó ese versículo que hoy pues les envié allí, puse también en el perfil del WhatsApp y también del Facebook. El hombre bueno vive con integridad y qué afortunados son los que vienen después, ¿sí? O el hombre que anda con integridad, Dios los bendice. De verdad que esto es una bendición, saber de que cuando un hombre, una mujer está dispuesto a agradar al Señor en todos sus caminos, el Señor empieza a bendecirlo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, hoy es un día especial, sabemos de que, bueno, tradicionalmente este mes es un mes donde se les hace una actividad a los padres, se recuerda ese día del papá, pero sabemos de que el día del papá o la mamá es todos los días, ¿sí o no? Y es importante no esperar un día como estos para uno decirle que son especiales o que los aprecia, los ama, o tener una atención con ellos, sino siempre buscar la manera de siempre honrarlos, como dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Bien, hoy yo quiero hablarles en esta mañana ¿a quién bendice Dios? A veces nos hacemos las preguntas, bueno, ¿a quién bendice Dios? ¿Sí? Y hay un salmo, el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo quiero leer en dos versiones, en la Reina Valera y en la traducción lenguaje actual. Y vamos a mirar según la Biblia, según la palabra de Dios, a quién Dios bendice, ¿sí? Y yo creo que todos en algún momento esperamos la bendición, esperamos ser prosperados, tener buena salud, estar bien, pero resulta que la palabra nos da como unos lineamientos, nos muestra a qué persona o quién Dios puede bendecirlos, de acuerdo a lo que dice el Señor. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Permítame, yo le leo también este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual, estos 3 versículos. Y dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Y mire lo que dice, serán como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado al momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen, oiga, les sale bien. ¿Cuántos quieren que todo lo que haga les salga bien? ¿Sí? Entonces, allí hay unos consejos, unas cualidades o características o sugerencias que Dios da para quienes quieren recibir bendición, pero ¿qué tienen que hacer? Entonces hoy vamos a hablar de eso, ¿a quiénes bendice Dios? Oremos. Padre, en esta hora te pedimos que hable a nuestro corazón, que nos enseñes tu palabra, Señor, porque tu palabra, Dios,
es verdad. Tu palabra, Señor, permanece fiel. Y te pedimos, Señor, que tanto los que estamos aquí presentes y los que están en casa, Señor, podamos ser ministrados por ti, Señor, y podamos recibir de tu presencia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, resulta que andar en obediencia trae la bendición del Señor para nuestras vidas. La palabra misma lo muestra, ¿sí? Que aquellos que hacemos lo que Dios le agrada, Dios va a bendecir. Y según estos versículos que acabamos de leer, vemos algunas virtudes que tiene un hijo de Dios, el cual quiere bendecir. Entonces vamos a mirar cuáles son de esas virtudes, qué es lo que dice Dios. En primer lugar, dice ahí en el versículo 1, la primera parte dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Entonces, en primer lugar, Dios bendice quien no anda en el consejo de los malos. ¿Sabe que la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría? ¿Sí? Obviamente que sean consejeros sanos, buenos, consejeros que nos ayuden a crecer como personas, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo intelectual, en lo material, etcétera, etcétera, pero que sean personas que nos ayuden a crecer, porque hoy vemos que hay personas que dan muy malos consejos, ¿sí? Que es para hacer lo malo. Y allí, si usted lee todo ese pasaje, todo ese capítulo del Salmo 1, muestra como un contraste de quienes caminan bien con el Señor, los que son justos. La Biblia los llama así: bienaventurados los justos, o los que son hijos de Dios, porque ellos no andan de acuerdo a los consejos de los hombres de esta tierra, sino que andan de acuerdo a lo que Dios dice. Pero muestra lo que viene para aquellos hombres que hacen lo malo. Sin embargo, entonces hoy vamos a mirar a quienes Dios bendice. Entonces, a quien no anda en el consejo de malos. Esta palabra bienaventurado significa feliz, dichoso o alegre, ¿sí? Es decir, dichoso el hombre, la mujer, o feliz, contento el hombre, quien anda en esa justicia de la bondad, de caminar con el Señor, que son los caminos de la bondad, de la piedad, esos caminos que nos llevan a cosas buenas, a hacer lo sano, ¿sí? No como hoy en día, que mucha gente lo que hace es andar a hacer lo malo, ¿sí? Que sus pies son presurosos a hacer lo malo. O sea, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal vueltica, vamos a hacer esto. O sea, siempre piensan en lo malo. Entonces, el justo es feliz por las cosas que no hace. Escuche, la religión es mucho más que ciertas negaciones, pero implica negaciones. O sea, hay un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va a construir un edificio, se necesita ¿qué? Excavar primero, ¿cierto? No podríamos construir un edificio sin excavar para hacer los cimientos y poder de ahí hacer un buen edificio y quede bien, ¿sí? Lo mismo pasa con la vida cristiana. Yo no podría tener una vida santa sin renunciar a lo malo, sin apartarme de lo malo, ¿sí? Entonces desde ahí se determina quién quiere realmente andar en los caminos de Dios, quién está dispuesto a ¿qué? A no andar en los consejos de los malos, de los malvados, sino andar en la vida de Dios. ¿Y qué implica eso? Renunciar, morir, apartarnos de todo lo que Dios no le agrada. Entonces, cuando dice esa palabra andar, porque dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Esa palabra andar sugiere una asociación casual y transitoria con aquellos que están desconectados de Dios. O sea, es decir, que esas personas que no buscan a Dios, pues no me va a beneficiar a mí. Es más, hoy en día a veces se escucha a veces más fácil a otras personas que aquellos que tienen el temor de Dios, y nos dicen hasta a veces locos, fanáticos, místicos, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza segura que es estar en el Señor. Entonces la Biblia habla de eso, del andar tiene que ver de no asociarnos con ese tipo de personas que no quieren saber nada de Dios. Y más en este tiempo necesitamos buscar antes personas que nos ayuden a amar a Dios de verdad con el corazón, ¿verdad? De manera que la felicidad de un piadoso, de un bienaventurado, de un hombre, una mujer dichosa, es aquella que en primer lugar que no anda en consejo de malos. ¿A quién está escuchando usted estos días? ¿Qué consejos está recibiendo usted estos días? Porque ¿sabe qué pasa hoy en día en muchas personas? Y es que le dice, usted se le acerca al amigo: hermano, ¿cómo le parece que estoy aburrido, estoy triste? Pues mire, tome unas politas, ¿cierto? Mire, vamos, démonos un ventito por allí.
y termina es en una pola, termina en otra pola, después enrolado en otras cosas, en droga, mujeres, etcétera. Y eso es el consejo de ¿quiénes? De los malos. Y la Biblia dice a esas personas hay que evitarlas, porque no me está edificando. Lo que tenemos que usar sea personas que nos ayuden a crecer como seres humanos con verdaderos principios. ¿Y qué más que andar con los hijos de Dios? Amén. Tal vez es posible, porque de hecho hay un dicho por ahí, en la viña del Señor hay muchas cosas también, lamentablemente pasa así. Ayer le compartían el discipulado a los muchachos eso. No todo el que entra a una iglesia realmente es un verdadero cristiano, pero el que es realmente verdadero hijo de Dios va a siempre dar un buen consejo, ¿sí? Porque tal vez muchos pueden estar por experimentar o escuchar o mirar qué pasa, pero van a ver, o hay algunos que sí queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, en segundo lugar, Dios bendice quien no está en camino, oiga, escuche esto, de pecadores. El primero fue quien no anda en consejos de ¿qué? De malos, o sea, que no se está dejando llevar por lo que están diciendo ellos, ni se está dejando afectar en sus principios. Y aquí ya dice que no está, o sea, que ya no comparte con ellos, que no está en camino de pecadores. Mire lo que dice la parte B de ese primer versículo, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y vamos a desglosar esa parte de ese versículo de la siguiente manera. Habla de un verbo estar. Esa palabra estar es una relación de compañerismo más permanente con personas pecadores en sus actitudes y en sus acciones. Es decir, que Dios le está diciendo que Dios va a bendecir a aquella persona que no está con esas personas que ahora están pensando en pecar, en hacer lo malo, en querer practicar todas esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que lo aleja de los caminos del Señor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Pablo decía, nosotros estamos en el mundo, pero no ¿qué? No hacemos, no militamos lo que hace el mundo. Es decir, si el mundo dice, todos nos tiramos por el barranco, que vamos a hacer esto, no, nosotros no, ¿sí? Porque el Hijo de Dios debe marcar una diferencia allí. Entonces, aunque estamos en un mundo donde la baja moral está terrible, donde el concepto de Dios algunos lo tienen muy equivocado, donde lo que piensan es de continuo hacer lo malo, pues la Biblia sí dice, y Jesús oró, aunque ellos están en el mundo, Señor, te pido que los guardes del mal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardarnos de ese tipo de personas. Usted y yo somos conscientes de que hay personas que edifican como hay otras personas que no, ¿sí o no? Y hay un dicho que uno escucha coloquialmente, dime con quién anda, te diré quién eres. Y dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De ahí la importancia de nosotros mirar con quién nos estamos sentando, con quién estamos caminando, ¿verdad? Esa expresión sentarse implica sentirse cómodo entre aquellos que se burlan de Dios y la religión. ¿A cuántos de aquí, antes de ser cristianos, nosotros veíamos evangélicos? Uy, no, y ser evangélico, ¿qué tal? Uy, no, ¿cierto? Está loco, ¿sí o no? No, están locos, eso les lavaron el cerebro. Nosotros antes nos sentábamos como esas personas. Yo era uno de ellos, yo me burlaba de los evangélicos, yo decía, uy, yo ser evangélico nunca, jamás. No, y vea, aquí estoy loco, pero de amor por el Señor, amén. Porque es así. Y resulta que ese sentarse, según en el contexto allí, en la traducción hebrea que dan estos salmos, tiene que ver con ese tipo de personas. Porque hay personas que se sientan es para decir, véalos, allá van los lameladrillos, vea, allá van los que aman a Dios, vea, allá están los aleluyas, vea, allá están, ¿cierto? Y resulta que la Biblia dice que esas personas tenemos que evitarlas porque aparte de que se burlan de Dios, hasta niegan la existencia de Dios en cierto momento, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros por ellos? No rechazarlos, obviamente, sino orar, porque un día nosotros estuvimos así. Antes estábamos en tinieblas, pero ya ahora vimos que la luz, ¿sí? Sí, hay una canción que dice por ahí, así, ¿cierto? Que yo antes estaba en oscuridad y ahora veo la luz de Cristo, ¿cierto? Que nos sacó de sus tinieblas, de las tinieblas y nos hizo resplandecer en su luz, amén. Entonces, la persona piadosa se niega a dar siquiera el primer paso en este camino descendente, o sea, no está con ellos.
Hermanos, si usted está en un lugar que empiezan a burlarse de Dios, si usted realmente ama al Señor y usted quiere cada día el respaldo, la bendición de Dios, que todo le salga bien, evite ese tipo de personas. O que empiezan a contrariar con su fe, a chocar, hermanos. Nosotros no tenemos que entrar a chocar con ellos, sino más bien, bueno, yo oro por usted, yo sé en quién creo, ¿sí? Sin necesidad de ser groseros, ni mucho menos, ¿cierto? Y despreciarlos, no, sino que no me va a edificar, no me va a aportar nada para mi vida. Bien, ahora, ese término pecadores indica que se tiene en mente a los transgresores habituales y deliberados. Ahora, todos somos pecadores, ¿sí o no? Pero allá aquí muestra una diferencia. Una cosa es que usted por algún momento cometió un error y listo, y usted se dio cuenta que falló, usted le pide perdón al Señor y Dios lo va a perdonar. Pero el problema es que usted se quede ahí practicando otra vez ¿qué? El pecado. El que practica el pecado, dice la Biblia, que ya es su problema, ¿sí? Entonces hay que mirar, yo no puedo estar con esas personas que habitualmente son transgresores, mantienen a toda hora cometiendo sus pecados y haciendo cosas que no son buenas, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que decir, bueno, yo quiero, porque ahí dice la Biblia, ¿quién bendice a Dios? Y a veces uno le dice, bueno, Señor, ¿yo por qué no recibo tal cosa? ¿Por qué me pasan estas situaciones? ¿Por qué lo otro? Pero si miramos es porque tal vez yo me estoy dejando también influenciar por el estilo de vida de este mundo, de las personas que a toda hora están teniendo una vida constante de pecado, de maldad, ¿sí? Entonces la Biblia dice que hay un momento en que usted tiene que determinar en apartarse de ese tipo de personas, porque no lo van a edificar. Entonces indica que debemos alejarnos de estas personas que continuamente que están pecando y están haciendo cosas no muy buenas, ¿sí? Ahora usted dice, entonces me tengo que volver un ermitaño, como una vez le pasó a un hombre. Dice, como el Señor dice que yo no puedo tocar al que es pecador porque me contamino. Entonces empezó por allá a meterse de la selva y dijo, no, yo quiero volverme cavernícola, ¿será? Porque, ¿cierto? Porque no, el mundo está corrupto, está corrompido. No, el desafío que nosotros tenemos es marcar la diferencia entre ellos. Porque yo le digo, mientras estemos acá, vamos a tener que enfrentarnos a una sociedad donde tal vez sus principios y morales y en la vida espiritual no quieran nada, pero nosotros sí creemos y creemos que Dios está de nuestro lado. Esa palabra escarnecedores, por ejemplo, dice que son los peores entre todos los impíos. Si usted lee los proverbios, los proverbios resaltan mucho este tipo de personas. Son los que son necios, los describen que son las personas que son arrogantes, siempre son listos para hacer alguna maldad, siempre están maquinando hacer lo malo, ¿sí? ¿Usted no cree que hoy en día pasa eso? Mire, hoy en día con todo lo que estamos viendo, la gente lo que está pensando de continuo es cómo vengarse, cómo hacer justicia por sus propias manos. En estos días hemos escuchado noticias que uno dice, uy, ¿cómo cabe eso en la mente? Que cojan a alguien y lo trituren, ¿cierto? Uno dice, ¿dónde? O sea, en la mente de un ser humano, ¿dónde llega a caer todo eso? ¿Pero por qué? Porque está en su estado pecaminoso, está lejos de Dios, y esa persona es escarnecedor, no quiere nada. Entonces son los peores entre los impíos, son arrogantes, siempre listos para hacer alguna maldad. Mire lo que pasa, son enemigos de la paz y el orden entre los hombres y en sus comunidades, y los que fuera de eso se burlan de la bondad de Dios y se burlan del Señor, ¿sí? Hay personas donde dicen, Dios, nada, ¿qué cuento? ¿Sí? Esa persona que tiene actitud es un escarnecedor y muestra que tiene un corazón duro, un corazón insensible, es decir, hay ausencia de Dios en esa persona, ¿sí? Entonces se preguntan, pero ¿por qué entonces me pasa esto? ¿Y por qué Dios no me bendice? Pero si miras, porque no ha dejado su conducta o su estilo pecaminoso. Porque la Biblia dice que yo tengo que poner de mi parte también y decir, bueno, tengo que apartarme del mal y hacer el bien. Mire cómo lo dice la traducción lenguaje actual, esa expresión. Dios bendice a quienes no siguen, vuelve y dice, malos consejos, ni andan en malas compañías, y mire cómo dice la última frase, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Hermano, una persona que empieza a burlarse del Señor y usted teniendo a Cristo en su corazón, hermano, qué pena, hasta aquí lo dejo, pero yo amo a Dios.
yo amo al Señor. ¿Sí me entiende? Esas personas no nos edifican. Vuelvo y digo, con todo el amor, digo, no estoy diciendo entonces, pastor, entonces ¿con quién me relaciono? No, Dios va a poner personas con las cuales vamos a aprender cada día a crecer juntos, a amarlos. Ahora, ese tipo de personas hay que orar por ellos. Porque un día nosotros estuvimos así, estábamos ¿qué? En oscuridad. Teníamos una venda que es la que no nos dejaba ver la verdad de la palabra de Dios. Bien, hemos visto entonces a quienes Dios bendice. El primero, ¿cuál fue? Que no anda en consejo de malos. El segundo, ni está en camino de pecadores, es decir, ni se sienta con ellos a hacer lo que ellos hacen. Vamos a hacer esta vuelta, vamos a pecar, vamos ¿sí? Ya sus pies no corren presurosos a hacer lo malo, sino que dicen, no, yo me voy para el culto. Por ejemplo, ustedes, los hombres, mujeres, todos los que estamos acá, son bendecidos. Tal vez podrían haber dicho, no, me voy a ir a un paseo, o voy a ir a, no sé, a trasnocharme el sábado y qué cuento de la iglesia, pero hoy le dio prioridad. Dios ve eso. ¿Sí me entienden? Dios le agrada eso. Ahorita que veníamos con mis papás y mi esposa, yo no lo vieron, pero yo un señor bien vestido y todo eso, ahí acostado, no sé, mi papá y mamá lo vieron, acostado en un andén, llevado ahí. Qué triste, ¿cierto? Que podría ser alguien hasta cercano a nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que decirle, Señor, ten misericordia, ayúdalos. En tercer lugar, Dios bendice quien ama, escuche esto, quien ama ¿qué? Su palabra, porque lo dice ahí en la traducción lenguaje actual, dice, bueno, en la Reina Valera dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, se deleita en ella, la disfruta, le gusta. Es como cuando usted le sirven, por ejemplo, a mí me gustan mucho los frijoles, yo veo los frijoles y con un chicharrón, oh, eso es lo mejor, ¿sí o no? ¿Sí o no? O el frisbee, a mí me encanta el frisbee, uy, me ponen un plato de frisbee ahí, unas presas, yo me deleito con eso, o sea, yo me pongo alegre, yo ahí mismo se me crecen los ojos, la expresión, ¿sí o no, amor? Yo, Dios mío. Entonces, Dios quiere que nosotros también de esa manera, cuando veamos la palabra de Dios, nos produzca esa alegría, esa satisfacción, que yo diga, uy, gracias Señor por esto, porque es más, la Biblia dice que ese maná es alimento para nosotros. Entonces, pero que no pase, vamos a leer la Biblia, ay, vamos a leer la Biblia. Ay, bueno, vamos a ver qué nos dice. No, amén, qué bueno. Dios nos va a hablar, estar presto a lo que Dios nos va a decir. Entonces, la Reina Valera, la TLA dice, Dios bendice a quienes aman, escuche esto, aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Oiga, alegres la estudian de día y de noche. ¿Sabe que Dios le dio un tic a Josué para que todo le fuera bien? ¿Te acuerdas lo que dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que hagas conforme está escrito en él. Y entonces, mire lo que dice, en otra versión dice, en esta versión dice, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otra versión, esa última expresión dice, y tendrás buen éxito. ¿Quién quiere tener buen éxito en su vida? Que le salga bien sus planes, sus proyectos, que lo que usted ponga delante de Dios, Dios lo guíe y pueda usted ver la bendición de Dios. Hermanos, la palabra, ame la palabra, lea la Biblia. Anteriormente había muchos tabús sobre la Biblia, no es que la Biblia es para solo los curas, y que si usted lea la Biblia entonces se iba a enloquecer. ¿Se acuerda cuando decían eso? O sea, anteriormente eso era un problema. No, hermanos, es más, Dios nos dejó la Biblia para entender lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces yo no puedo decir, yo no voy a leer la Biblia o cada 8 días, no, yo tengo que leerla todos los días. ¿Qué pasa si usted deja comer por 2, 3, 4, 5, 6, 7 días? Se va a enfermar, ¿sí o no? Entonces, si usted deja leer la Biblia, comer ese alimento espiritual, usted se va a secar espiritualmente, no va a entender los planes de Dios. Entonces, encontré unas frases que me gustaron, se las quiero compartir. Mire lo que dice, la verdadera felicidad se encontrará no en los caminos que el hombre ha concebido él mismo, sino en la voluntad revelada de Dios, es decir, en lo que pudo entender cuando Dios se manifestó a través de su vida, cuando usted lee la palabra. O sea, cuando usted lee la Biblia, Dios mismo se está revelando a usted, porque es la única forma de usted conocer qué es lo que Dios tiene para su vida. ¿Dónde? ¿Quiere saber qué piensa Dios acerca de usted y de mí? Lea la Biblia.
¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene con usted? Lea la Biblia. Usted tiene un propósito, Dios tiene algo especial para su vida. Ahora, esta también me gustó, dice que el cristiano, según un juego de palabras muy difícil de representar en castellano, es aquel que ha sido, mire, criado con la Biblia, guiado por la Biblia y alimentado por la Biblia. Vuelvo y se lo leo. Criado con la Biblia, guiado por la Biblia y alimentado por la Biblia. No sé si usted puede comprender eso. Es decir, que la persona que se levanta desde pequeño enseñándole la palabra de Dios es una persona que va a tener muy buenos principios, le va a ir bien. Usted sabe que hay hombres, por ejemplo en Inglaterra y en otros países que son muy desarrollados, han tenido grandes hombres de Dios allí al frente, digámoslos como reyes o como presidentes. ¿Por qué? Porque de muy temprana a muy temprana edad recibieron los principios de la palabra de Dios, y en el tiempo que ellos estuvieron hicieron las cosas de acuerdo a lo que decía la palabra. Entonces, hermanos, no hay nada más especial que usted y yo cada día desear, como dice la palabra, como niño recién nacido, la leche espiritual. ¿Y cuál es esa leche? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para amar, escuche bien esto, la palabra de Dios debe hacerse con alegría y se debe estudiar de día y de noche, porque Dios bendice a quienes ¿qué? Aman su palabra. ¿Cuánto les gusta leer la Biblia? O más bien, ¿cuánto realmente vamos a amar la palabra de Dios? ¿Sí? Que usted se va a deleitar en ella. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Lea la Biblia, ahí está, la bendición está ahí. Y si usted pone en práctica, como dice el consejo que Dios le dio a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cierto? O sea, de día y de noche va a meditar, va a reflexionar en ella. Entonces dice que usted hace eso, hará prosperar tu camino, es decir, le va a ir bien. Entonces, el hombre que teme a Dios y ama su palabra, le va a ir bien. Ahora, la persona bienaventurada es la que incorpora la sabiduría en su estilo de vida diario, es decir, lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, si dejamos de hacer algo que el mundo practica, que nosotros sabemos que está mal, no lo hacemos para agradar a una iglesia o a un hombre, sino que lo hacemos porque la palabra me dice que no está bien. ¿Sí me entiende? Y porque si yo quiero servirle a Dios, yo debo apartarme de lo malo para hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, por eso yo leo la Biblia. ¿Y cuál va a ser el resultado para cerrar este tiempo? El verso 3 dice, de ese mismo Salmo 1, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Mira que allí hace como una comparación entre el hombre y un árbol, ¿qué? Frondoso. Y resulta que cuando dice esa palabra, un árbol plantado, puede referirse a que el ser humano es feliz a la medida que se relaciona íntimamente con Dios. Me gustó eso. Lo encontré en un diccionario teológico, Bacon, donde da esa definición. Dice que cuando habla esa palabra plantado, se refiere a que el ser humano es feliz a la medida que se relaciona con Dios, de la forma que el árbol se nutre junto a las fuentes de aguas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un árbol al lado del río, dice que él se está alimentando, está recibiendo ¿qué? Sus nutrientes. Y usted ve que hay unos árboles, si no se han analizado, hay unos que son frondosos y que hasta puede pasar una borrasca, lo que sea, pero están ¿qué? Ahí, están firmes, es más, tienen unas raíces inmensas. ¿Sí ve? Entonces la Biblia dice que la persona que hace esto, que ama a Dios, que se aparta del mal, no sigue los malos consejos, ama la palabra de Dios, va a ser como ese árbol. Es decir, que entre más se relaciona con Dios, va a crecer su vida espiritual, y puede venir lo que sea, puede venir una corriente muy fuerte, nada de esas cosas los va a derribar, sino que antes su relación con Dios va a estar más firme y va a crecer, ¿sí? La aplicación a esto entonces para nuestras vidas es que afirma la importancia de vivir de acuerdo a lo que dice la ley de Dios, es decir, la palabra, ya que produce en las personas. ¿Qué produce la palabra de Dios? Bienestar, seguridad, paz y prosperidad.
¿sí? Así como ese árbol se nutre de ese agua, cuando usted riega las plantas, ellas inmediatamente como que cogen otro aspecto. O sea, necesitaban que les echaran ese nutriente. Lo mismo pasa cuando una persona ama a Dios, ama la palabra del Señor. Cuando lee la palabra de Dios, produce algo en usted. Y entonces usted empieza a sentirse y a verse diferente. Entonces, ¿qué produce esa palabra? Produce paz, produce seguridad, produce prosperidad, produce tranquilidad. Y vuelvo, por ejemplo, en estos días que decía lo de la pandemia, mire, llevamos más de un año con COVID y a pesar de todo lo que se ha presentado, Dios nos ha dado la paz, nos ha fortalecido, nos ha guardado. ¿Y dónde hemos encontrado eso? En la palabra. Porque ¿qué nos dice Dios? No teman, yo estoy con usted. Entonces, mientras que las personas malvadas no siguen el camino de los justos, ¿sí? Ni van a disfrutar de esas bendiciones ni de esas abundancias. El malo estará siempre quejándose, cuestionando, no quiere aceptar la voluntad de Dios, mientras que los que estamos con el Señor queremos cada día permanecer en Él. Leamos un salmo para cerrar este tiempo, Salmo 92, verso 2 y al 15. Salmo 92, capítulo 92, versículo 2 y al 15. Si lo tienen, me dicen amén. Están allí en casa también. Salmo 92, 2 y al 15. Mira lo que dice: el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, mire lo que dicen, ¿qué? Fructificarán, estarán ¿qué? Vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Eso pasa con los hombres que Dios bendice. ¿Van a qué? Florecer como palmeras. Se van a ver bien, podrán llevar muchos años de vida, pero se van a ver ¿qué? Bien, rejuvenecidos. ¿Cuántos queremos eso? Por ejemplo, yo conozco personas que llevan tiempo en la vida cristiana y son avanzados en edad y uno los ve como rejuvenecidos, los ve con esa fuerza. Por ejemplo, el pastor Arboleda es uno de ellos, porque él se ve, él ya tiene 80 años y usted lo ve es derechito y cierto, y con su pasito y todo, ¿sí? El fundador de la Misión Panamericana, el pastor Ignacio Guevara, se murió de casi 96, 97 años, pero usted lo veía y predicaba y él era bien, ¿sí? Entonces así va a ser con las personas que amamos a Dios. Podrán llegar los años, pero nos vamos a ver que con fuerza, vamos a florecer, vamos a crecer, Dios nos va a llevar cada día cosas mejores. Pero es importante entonces que tomemos estos 3 consejos: no andar en camino de ¿qué? De malos, ni sentarnos con pecadores, sino amar ¿qué? La palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, con alegría. Y entonces el resultado va a ser que va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no va a caer, sino que todo lo que hace va a prosperar. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Oremos al Señor, demos gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por los que hemos estado acá, por los que están allí conectados, Señor. Bendice sus vidas. Bendice, Padre, cada hermano, hermana, joven, niño que está allí, Señor. Que podamos entender que tú quieres bendecir, Señor, a aquellos que aprendemos cada día a estar contigo, Señor. Que no nos rodeamos de personas que a todas nos aconsejan lo malo, ni que están pensando en pecar o hacer lo malo, sino que estamos dispuestos a hacer tu voluntad, a amar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser personas que vivimos para ti. Ayúdanos a ser personas que, aunque estamos en un mundo difícil, un mundo donde los pensamientos de muchos es de continuo hacerle lo malo, Señor, que yo pueda y cada uno podamos marcar la diferencia, Señor, y que podamos ser personas que te sirvamos, que estemos dispuestos a apartarnos del mal y hacer el bien, Señor. En esta hora también oro por los que están por primera vez. Si usted ha venido por primera vez o nos está viendo por primera vez allí desde casa, usted puede decirle: Señor, en esta mañana yo reconozco que necesito acercarme a ti, que necesito tu salvación, que perdones mis pecados,
que vengas a mi corazón. Dígale: yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido, Dios, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres de allí, Señor. Y gracias por perdonarnos, gracias por amarnos y gracias por hacernos tus hijos. Bendice, Señor, a tu iglesia en este tiempo. Bendice a las familias aquí presentes. Señor, tú conoces los que están pasando dificultades, pero ya aquí tú nos has hablado 3 cosas para recibir esa bendición. Apartarnos de lo malo. Si tal vez usted tiene que apartarse de lo malo, apartarse tal vez de amistades, cosas que lo alejan del camino de Dios, tome la decisión hoy de decirle: Señor, yo quiero vivir para ti, ser un hombre, una mujer que ame tu palabra, que crea lo que dice tu palabra, no una religión, porque una religión no va a salvarlo. Nos va a salvar en lo que dice la palabra de Dios, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, guarda a mis hermanos, los que están en casa, sánalos, los que están tal vez pasando alguna enfermedad, tócalos, Señor, con tu poder. Los que están siendo afectados por el COVID, Señor, sánalos. Pedimos tu protección para ellos, que las defensas vuelvan a su estado normal, su sistema inmunológico, Señor, vuelva a su estado normal, Señor, y los que estén enfermos por otras enfermedades, trae libertad sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Y declaramos vida, declaramos sanidad, declaramos restauración en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los que están conectados. Dios les bendiga. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Así que les bendecimos y bueno, estamos para servirles. Si necesita contactarse con nosotros, puede marcar al 311-7636-228. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, hermanos, ustedes que pasen un excelente día. Los papás, que disfruten este día en familia, ¿sí o no? Y bueno, mucho cuidado al salir allá atrás. Nos alegra verlos. Que Dios les bendiga.